Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Guardianes de la Creación, un espacio donde miramos la realidad de nuestros pueblos desde la fe, la justicia, la paz y el cuidado de la casa común. Hoy ponemos nuestra mirada en Ecuador, un país hermano de América Latina, reconocido por su belleza natural, por la riqueza de su Amazonía, por su diversidad cultural, por sus pueblos originarios, y por su lugar especial en la biodiversidad del planeta. Pero en los últimos años, Ecuador también ha comenzado a ocupar titulares dolorosos. Un país que por mucho tiempo fue visto como relativamente tranquilo en medio de una región compleja, hoy enfrenta una seria crisis de violencia, narcotráfico, inseguridad, corrupción, sobre todo miedo social. Ecuador no es necesariamente el gran productor de cocaína de la región, pero se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y la salida internacional de drogas. Sus puertos, sus fronteras, su ubicación geográfica y sus debilidades institucionales han hecho que redes criminales internacionales vean en el país una ruta clave. Y cuando hablamos de narcotráfico, no hablamos solamente de droga, hablamos de economías de muerte, hablamos de jóvenes reclutados, hablamos de comunidades aterrorizadas, hablamos de instituciones debilitadas, hablamos de familias heridas, hablamos de una sociedad que intenta vivir mientras el miedo intenta organizar la vida cotidiana. Para ayudarnos a comprender esta realidad, hoy nos acompaña un invitado muy especial, Víctor Rey Riquelme. Víctor es chileno de nacimiento y residente en Ecuador, es teólogo, filósofo, educador y comunicador. Su trayectoria combina la reflexión crítica, la educación, la comunicación social, el compromiso ecuménico y la mirada latinoamericana de la fe. Pero hoy, sobre todo, nos acompaña como una voz situada, alguien que vive en Ecuador y que puede ayudarnos a mirar esta crisis, no desde la distancia, sino desde la experiencia, la reflexión y el compromiso con la vida. Víctor, bienvenido a Guardianes de la Creación. Gracias por estar con nosotros. Gracias, querido hermano, amigo José Santos, por también traer ese aire de Puerto Rico y también de El Salvador acá en esta conversación tripartita. Y gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar del Ecuador, un país que quiero mucho y es una de las razones por las que vivo acá en la mitad del mundo. Qué bueno, gloria a Dios. Víctor, quisiera comenzar con una pregunta amplia para ubicar a nuestra audiencia. Quienes miramos a Ecuador desde afuera, muchas veces recibimos noticias fragmentadas. Violencia, cárceles, narcotráfico, asesinatos, militarización, crisis política. Pero detrás de esas noticias hay un país real. Hay comunidades, hay historia y hay un pueblo tratando de entender lo que está pasando. Entonces, Víctor, para quienes miramos Ecuador desde afuera, ¿qué debemos entender primero sobre el momento en el que vive el país? Lamentablemente, como tú lo has dicho anteriormente, Ecuador, yo viví en dos etapas, viví del año 90 al 2001, 94 al 2001, y ahora estoy desde el año 2017 acá, así que ya llevo 8 años y 8 años, con un lapso de un tiempo en Chile y en Argentina. En los años 90 Ecuador era justamente un país caracterizado porque siempre decían que era una isla de paz. Había conflicto, por supuesto, que conocemos con la violencia, la guerrilla en Colombia, y al sur estaba Sendero Luminoso en Perú, entonces Ecuador era una isla de paz. Acá en Ecuador llegaron muchas ONG extranjeras. Yo justamente trabajé en dos
en una ONG norteamericana, MAP Internacional en ese tiempo, y en otra latinoamericana, el Consejo Latinoamericano de Iglesias. Y yo le preguntaba a los líderes de estas organizaciones por qué habían decidido poner en Quito la oficina. Entonces decían que justamente era esa la razón, porque era un país mirado en ese tiempo el continente en general. Ecuador representaba y era un país donde había estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad social, aparte que era un país abierto a todo el mundo, era muy fácil llegar. Muchas organizaciones cristianas hicieron muchos eventos, hacían en los años 90 acá, porque era también barato, no estaba todavía dolarizado el país, y llegaban todas las líneas aéreas. Era un país que tenía mucho atractivo para después del Congreso la gente ir ya sea a la selva, a la montaña o al mar, o incluso a Galápagos, que son las 4 regiones que tiene Ecuador. Pero fue cambiando lamentablemente, como ha pasado con muchos países, y hoy vivimos en una situación de estado de emergencia general. Hace mucho tiempo el estado de emergencia rige, y en algunas provincias hoy día vivimos bajo toque de queda. Por ejemplo, en Quito, ahora ya a las 11 de la noche hay toque de queda hasta las 6 de la mañana, y eso ha trastocado la educación, ha trastocado el trabajo, y también la organización privada. Entonces la gente en Ecuador ya, y en este caso en Quito, que es donde más conozco, ya a las 7 de la noche la gente corre ya a su casa, y ya a las 9 de la noche ya no hay locomoción colectiva. Esa es la situación lamentable de este hermoso país y esta hermosa ciudad. Y como tú lo dijiste anteriormente, Ecuador no es un gran productor de cocaína, sino que es el lugar de tránsito que viene desde Colombia y de Perú, y salen por los puertos del Ecuador. Esa es la razón por la cual ha cambiado el país. Muchas gracias, Víctor. Me parece importante eso que señalas, porque muchas veces desde afuera se mira la violencia como si apareciera de un día para otro. No. En realidad estas crisis se van formando con el tiempo, por desigualdad, por abandono, por corrupción, por intereses económicos y por la entrada de redes criminales que aprovechan las grietas de una sociedad. Y aquí nos ayuda una palabra bíblica muy fuerte. El profeta Habacuc dice: ay del que multiplica lo que no es suyo. Habacuc 2:6. Y esa frase parece escrita para denunciar las economías que se enriquecen, robando vida, robando paz y robando futuro. La segunda pregunta, Víctor, que quiero hacerte es: ¿por qué Ecuador? Ecuador no aparece en esta historia, perdón, ¿verdad? Ecuador no aparece en esta historia como el principal país productor de cocaína, como tú acabas de mencionar, pero sí aparece cada vez más como una ruta estratégica. Exacto. Se habla de sus puertos, especialmente de Guayaquil, claro, de cercanía con Colombia y Perú, de la dolarización, de la debilidad institucional y de la presión del mercado internacional de drogas. Víctor, ¿por qué Ecuador se convirtió en una ruta tan importante para el narcotráfico internacional? Bueno, justamente por lo que tú dices, Ecuador tenía estabilidad política y económica, y justamente se volvió atractivo también por la dolarización en el caso de los narcotraficantes. Y como la droga, en el caso de Colombia, por ejemplo, fue famosa en los años 90, 2000, cómo se transportaba hacia el norte, y también en el caso de Perú, siempre buscaron otra alternativa, y yo creo que comenzó acá debilitando justamente las instituciones. Ese ha sido el tema, y pasa en América Latina, cómo a veces llegan democráticamente, presidente obtienen el poder, el gobierno,
pero luego por presiones y por contratos que tienen, van tomando rasgos dictatoriales y ya la democracia se debilita, y ya por ejemplo, lo más importante, el Poder Judicial es uno de los lugares donde más ha entrado la corrupción. Y justamente leí por ahí que la corrupción se produce cuando no hay quien fiscalice. Por eso la corrupción no es de derecha ni de izquierda, es cuando el dinero, ¿no es cierto?, el dios dólar tienta a las personas, y cuando ven que nadie lo fiscaliza, o los que lo están fiscalizando también están en el juego de la corrupción, entonces la cosa va creciendo, y es una ramificación, porque la corrupción justamente, cuando alguien está usurpando el dinero que es de todos, para que siga tiene que coimear al siguiente, y el otro al siguiente, y al siguiente, y así se arma una cadena. Y entonces luego también es el problema del Ecuador, es que todas las instituciones se corrompieron. La Fuerza Armada, la policía, el Poder Judicial, los medios de comunicación, bueno, que es el poder ejecutivo, el poder electoral. Entonces y eso produce de hecho han habido, el último alzamiento fue el 2019 acá en Ecuador, un estallido social, y al final no se llegó mucho por lo mismo, porque hasta los partidos políticos están corruptos, entonces empezaron a transar, y eso ha producido un daño terrible a la población. Justamente ahora conversaba con escritores que justamente sobre el mismo tema, porque se ha producido la desesperanza, decían, en nuestro país, como que uno ve que hay situaciones complicadas y nadie hace nada, y no hemos vuelto, decía una escritora médica, decía, ¿y por qué nos volvimos tan individualistas? Queremos salvarnos solos y lo demás que pasa. Entonces, precisamente, ¿sí? Precisamente eso nos lleva al próximo tema, ¿verdad? O a la próxima pregunta, porque quisiéramos llevar ahora la conversación de los grandes factores hacia la vida diaria. Porque cuando hablamos de narcotráfico, a veces pensamos en mapas, rutas, puertos, estadísticas, pero la crisis se siente en la calle, claro, en la escuela, en el comercio, en la familia, en la iglesia, como tú mencionabas antes de comenzar el programa, en el barrio. Una sociedad empieza a cambiar cuando la gente deja de salir tranquila, cuando los jóvenes crecen rodeados de miedo, cuando las familias sienten que no pueden confiar en las instituciones, cuando el temor se vuelve parte del ambiente. ¿Cómo ha cambiado la vida cotidiana de la población ecuatoriana ante el crecimiento de la violencia? Porque ahorita nos hablabas de el toque de queda, ¿verdad? Claro. El tiempo de emergencia que están viviendo. Háblanos acerca de cómo ha cambiado la vida cotidiana. Bueno, ha cambiado radicalmente, porque ¿sabes qué? Otro elemento entonces que se ha logrado meter en la sociedad es el tema del miedo. La gente vivimos con desesperanza y también con mucho miedo. Acá se usa una palabra que dicen el que importismo, es decir, cuando la gente ya no le importa lo que le pasa al vecino, al compañero. Total, a mí no me ha pasado, así que no me tengo por qué meter. Entonces la solidaridad, eso se ha metido, se ha dejado de ser, e incluso en las iglesias. Es por eso que bueno que nombra que nosotros que nos movemos en el mundo eclesial. Yo justamente este domingo fue a una iglesia luterana, y se celebró el Día de la Madre y todo eso. Después hubo un almuerzo muy lindo de compañerismo, y justamente hablaba al final con el pastor y otros amigos, decía, oye, qué lindo momento vivimos hoy de solidaridad, de fraternidad y también de seguridad. Nos sentíamos seguros. Interesante, nos sentíamos muy bueno. Y entonces yo decía, parece que hoy día la misión que tiene la iglesia, hoy día, si lograra hacer lugares, espacios seguros, sería un aporte increíble de la sociedad. Exacto.
es una misión que tenemos concreta. Pero también, lamentablemente, como tú nos estás diciendo, también la corrupción ha entrado, porque también se ha sabido de que muchas iglesias se lavan el dinero. En muchas iglesias sobre todo en la costa, que es donde más es donde aparecen las noticias, ¿no es cierto?, en la costa ecuatoriana. Entonces, muchos traficantes lavan el dinero a través de la iglesia, buscan, ellos son muy creativos para encontrar lugares como lavar. Por ejemplo, en la construcción, acá sobre todo en Quito, Quito era una ciudad muy, diríamos, de edificios bajos, porque antiguamente el aeropuerto estaba en pleno centro de la ciudad. Ahora se transformó eso en un parque muy hermoso, y han brotado una cantidad de edificios de 15, 20, 27 pisos y 30, ya los están. Y sabes que esos edificios están vacíos. Entonces uno, porque deben ser carísimos también, y cuando uno conversa dice, no, pues eso se nota que es lavado de dinero, esos edificios que se construyen. Entonces podemos decir que la corrupción lleva a afectar cada aspecto de la vida. Claro. Mira, lo que nos está hablando nos recuerda que la violencia no solamente mata cuerpos, también hiere el alma de una sociedad. Y el miedo reduce la vida. Claro. Luego encierra a las personas, ¿verdad? Ahora, en estado de emergencia especial, pues el miedo encierra a las personas en sus casas, y el miedo rompe la confianza. El miedo nos hace sospechar unos de otros, y hasta la indiferencia hace daño, hiere y mata. Y por eso la paz bíblica no es simplemente ausencia de balas. La paz bíblica, el shalom, es vida plena, justicia, seguridad, integridad, salud integral, ¿verdad? Por eso hablamos de misión integral. Jesús lo dijo de una manera muy clara. Él decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que si una realidad roba la vida abundante, entonces esa realidad necesita ser confrontada desde la fe, la justicia y la verdad. Y hay otro aspecto, ¿verdad?, que tal vez no hemos tocado, y ahí me gustaría que nos hablara de cómo la Amazonía se afecta en medio de toda esta situación tan difícil que se vive en estos momentos en Ecuador. Cuando hablamos de narcotráfico, muchas veces pensamos en puertos, como ya lo mencionamos, ¿verdad?, en ciudades y violencia urbana. Pero en Ecuador la crisis también toca la Amazonía. Allí se cruzan varias amenazas: rutas fluviales, minería ilegal, presencia de grupos criminales, presión sobre territorios indígenas, contaminación de ríos y debilitamiento de la gobernanza comunitaria. Claro. Porque el pueblo indígena es una nación. Entonces, el Watch 2024, titulado en su informe The Amazon Watch 2024, titulado Gold Gangs and Governance, advierte que la minería ilegal y el crimen organizado amenazan directamente a la Amazonía ecuatoriana y a sus pueblos indígenas. El informe señala que estas economías criminales ponen en riesgo los proyectos de gobernanza territorial indígena y la sostenibilidad de sus formas de vida. ¿Qué pensamos en términos de lo que dice el Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo podemos entender la situación de estos pueblos originarios, estos pueblos indígenas, tomando en cuenta este salmo? Creo que los pueblos originarios, los pueblos ancestrales del Ecuador, que son antiquísimos, realmente yo me he documentado acá en el Ecuador sobre la influencia que ha tenido en la cultura, por decir la cosmovisión indígena,
que es muy rica. Realmente el Ecuador en cultura, en arqueología, en folclore, en arte, es riquísimo. No olvidemos que Quito fue la primera ciudad en el mundo en 1978, declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es el centro cultural más bien grande y conservado. Esa es solo una muestra para demostrar que este país, que territorialmente es pequeño comparado con otros países de Sudamérica, pero la riqueza cultural, arqueológica, artística, folclórica, en eso es riquísimo. La naturaleza, como dije anteriormente, tiene selva, tiene montaña, tiene costa, y también tiene el archipiélago de Galápagos. Pero también eso, que es una bendición, para los pueblos originarios se ha transformado en una maldición, porque bajo esas tierras, sobre todo en la selva, hay petróleo, por ejemplo, y en las montañas hay minerales. Entonces han llegado empresas extranjeras justamente a explotar en forma legal e ilegal estos lugares, y lo que han hecho con muchos lugares es, por ejemplo, secar lagunas. Para explotar la minería necesita mucha agua, porque esas grandes perforadoras que tienen con mucho agua, y la sacan de las lagunas y la han secado. Yo tuve la oportunidad de conocer, y con Recompass, y estuvimos en Cuenca y arriba en una comunidad que defiende y ha logrado sacar a una empresa de Canadá. La sacaron, explotaron, pero después ganaron el juicio y todo lo que hicieron en vigilancia a los pueblos, y lograron sacar esa empresa, pero dejaron lamentablemente destruido el páramo, y también hicieron pelear a la familia. Y bueno, los pueblos indígenas interpretan mejor ese texto bíblico, porque para ellos la tierra es lo más importante, y no tienen este concepto de nosotros tan metido, que es la propiedad privada. Para ellos la tierra es de todos, y tenemos que cuidar. Por eso le llaman la Pachamama, la madre tierra, y hay todo para subir a una montaña, para caminar por ciertos lugares. Hay que pedirle permiso a las montañas, los cerros, para subir, porque para ellos son seres vivos, no son algo separado del ser humano. Los seres humanos tenemos vida porque somos parte de ese ecosistema. Yo he aprendido mucho y me identifico mucho con esta visión rica de los pueblos, porque acá hay muchos pueblos, más de 30 pueblos que están reconocidos en la Constitución, y gracias a Dios están reconocidos, pero a veces no son respetados. Y bueno, y en la selva, como en la Amazonía, como tú dices, ha habido problemas con los ríos que han contaminado estas empresas, con la minería ilegal que ha matado a personas para apropiarse de esos terrenos, para sacar ese mineral, pues la contaminación, y también la violencia que ha existido entre bandas que se disputan a veces esos terrenos. Y en el caso más de la sierra, yo mismo participé, hace 2 años hubo 2 consultas que gracias a Dios se ganaron, una para no seguir explotando el petróleo en la selva, en el Yasuní, y la otra fue para no seguir explotando las mineras que están acá en esta otra parte. Se ganaron ampliamente, que fue bonito que la población apoyó, pero los gobiernos no la respetan y siguen, y la minería ilegal sigue funcionando. Entonces es terrible, realmente es una frustración, se produce una gran frustración. Entonces la gente empieza a pensar, por eso te decía la debilitación de las instituciones. La gente dice, bueno, parece que la democracia no nos sirve, ganamos democráticamente 2 consultas y no se respeta por lo que deberían respetarlo. Y sabes que esa es una de las causas de la corrupción, cuando tú ves que la autoridad es máxima. Ese es uno de los problemas graves de esto,
este tipo de gobiernos, ¿verdad? Que hablan de democracia, pero no creen en la democracia. No. Doctor, quisiera cerrar la conversación llevándola a tu mirada como teólogo, como filósofo y educador. Porque hemos hablado de violencia, de narcotráfico, de miedo, de puertos, de instituciones debilitadas y de economía ilegal. Pero desde Guardianes de la Creación también nos preguntamos cómo la fe cristiana interpreta estas realidades. Porque el narcotráfico no es solo un negocio ilegal, es una economía que promete riqueza pero produce muerte. Claro. Promete poder pero destruye comunidades. Promete salida pero esclaviza a jóvenes. Promete seguridad pero siembra miedo. ¿Cómo entonces, desde una mirada cristiana y latinoamericana, cómo podemos o cómo debemos interpretar una economía que produce dinero pero destruye vidas, desde tu punto de vista? Bueno, gracias a Dios tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran maestro. Creo que en general las iglesias hoy, católica, evangélica y otras religiones, y justo conversaba hoy día con unos amigos teólogos en Chile, a veces creemos que la fe cristiana se basa en dogmas, en creencias, en doctrinas, cuando el ejemplo de Jesús nunca estuvo discutiendo doctrinas, ni creencias, ni dogmas. El énfasis de él fue ético. Y la propuesta de Jesús, como tú lo dijiste, yo vine aquí a dar vida, y vida en abundancia, vida plena, vida buena. Entonces, la lucha es grande, pero por eso no debemos desanimarnos. Y yo creo que, bueno, gracias a Dios tenemos el ejemplo de una persona de Jesús que mostró cómo vivir la vida, él la modeló. Entonces, tenemos que parecernos como cristianos y como iglesia lo más parecido a Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Jesús vivió sencillamente, o simplemente, es una de las claves. Decía que no tenía ni dónde recostar la cabeza, pero Jesús tenía muchos amigos. Me encanta eso, porque eso muestra que entonces tenemos que ser solidarios. Y a veces creemos que la solidaridad se da solo entre cristianos. No, Jesús, sus amigos eran de todos lados, había celotes, herodianos, fariseos. Entonces, como cristianos tenemos que abrirnos. Y creo que, como decíamos antes, las comunidades de fe deben aportar no solo con sus templos, que son muy hermosos, pero deben ser lugares abiertos donde se muestre que son espacios seguros. Y como el cristianismo es un estilo de vida diferente, los que están en liderazgo y todos tenemos que vivir también en nuestros hogares y en nuestra vida un estilo de vida sencillo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una contracorriente, una contracultura. Por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que prima en el mundo? El dios dólar, dinero. Por eso aparecen, ¿no es cierto?, las bandas y reclutan a niños y jóvenes. Y lo mismo porque le dicen, mira, robando, asaltando, matando, vas a ser rico y rápido, nunca lo vas a conseguir yendo a la universidad, construyendo una empresa. Esto te da. Entonces, la vida se ha debilitado, ya no tiene valor la vida. A veces se mata por un par de zapatillas Nike, por ejemplo. Vale más un par de zapatillas que la vida de una persona. Entonces, el desafío que tenemos en la comunidad cristiana es desinstitucionalizarnos. A veces nos preocupa más la institución, la dimensión, pero tenemos que trabajar la fraternidad, la comunidad, la solidaridad, y no olvidarnos de lo que Jesús fue su prioridad. Los pobres, los necesitados, son los que tenemos que ahí enfocarnos. Y eso significa a veces nosotros que hemos podido tener un poquito, ¿no es cierto?, compartirlo. Porque
nosotros justamente como esa ideología, esa influencia, diríamos derechamente el capitalismo, porque el capitalismo es una religión, aunque claro, es una religión que tiene adoradores, tiene templos, tiene gurús, tiene sacerdotes, entonces esa religión se ha metido por los medios de comunicación, tiene sus templos que son los moles, esos grandes centros comerciales donde la gente va y se siente muy bien, pero entran ahí los que tienen dinero. Entonces no, el cristianismo, en este caso la iglesia, es una alternativa. ¿Y cómo se ve la alternativa? Viviendo de otra manera. Amén. Desde entonces, según tu palabra, ¿verdad? Desde la fe cristiana, toda economía tiene que ser juzgada por su fruto. Claro. Si produce miedo, muerte, corrupción, violencia y destrucción comunitaria, es claro que no viene del reino de Dios, porque el reino de Dios se reconoce por otro fruto. Claro. De justicia, paz, dignidad, comunidad y vida. Y lo que hemos descrito de esta sociedad a la cual nos referimos esta noche, claramente no da esos frutos. Hoy hemos conversado sobre Ecuador, pero también hemos hablado de América Latina, de nuestros pueblos, de las heridas abiertas por economías que convierten la vida en mercancía. Ecuador no puede ser reducido a las noticias de violencia. Ecuador es un pueblo con historia, con cultura, con espiritualidad, con comunidades que resisten, con jóvenes que merecen futuro, con iglesias que pueden ser presencia de paz, y subrayo eso, pueden, y con una creación que sigue clamando por cuidado. Pero la crisis que vive Ecuador nos recuerda algo muy importante. Cuando se abandona la justicia, otros poderes ocupan el espacio. Exacto. Cuando se abandona la juventud, otros discursos la reclutan. Cuando se abandona el territorio, otras economías lo convierten en cruda de muerte. Por eso hoy cerramos con la palabra del profeta Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Hacer justicia significa mirar de frente la realidad. Amar misericordia significa acompañar a los pueblos heridos. Humillarnos ante Dios significa reconocer que no somos dueños de la vida, sino servidores de ella. Hermanos y amigos, agradecemos profundamente a nuestro invitado Víctor Rey Riquelme por acompañarnos y ayudarnos a comprender mejor estas realidades de Ecuador. Víctor, gracias por tu palabra, por tu mirada y por tu profundo compromiso con la justicia y la paz. Gracias a ti, José, y a Eric por esta invitación. Por supuesto, somos hermanos en la fe y en América Latina. Hemos hecho una opción por nuestro continente, pero también somos parte de Recompass y por eso nos preocupa la Pachamama, esta gran tierra, esta gran nave, como dicen, que nos dio Dios para vivir, pero hay que cuidarla. Y está en peligro y tenemos el deber. Esa es otra misión. La misión cristiana es cuidar esta creación, este medio ambiente que Dios nos ha prestado. Amén. A ustedes, queridos amigos que nos ven y nos escuchan, gracias por acompañarnos en Guardianes de la Creación. Si son tan amables, pueden darle un like a este programa o suscribirse a nuestro canal. Les invitamos a compartir este programa, a conversar sobre estos temas en sus comunidades y seguir orando por Ecuador, por sus familias, por sus jóvenes, por sus iglesias y por todos los pueblos que buscan paz con justicia. Este es su amigo y hermano José Santos, desde Guardianes de la Creación. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios
me los continúe bendiciendo.